Ahí está, Alberto Acosta Burneo, experto en economía. Él es economista, tiene un máster internacional en administración de empresas, editor de Análisis Semana, el análisis de la semana en una publicación que es dedicada a economía y política, columnista de la revista Vistazo, asesor de relaciones internacionales, consultor y conferencista, quien conversa esta noche justamente con nosotros sobre este tema. Vamos con el desarrollo de la entrevista. Buenas noches. Bueno, ya estamos en nuestro espacio de la entrevista de hoy. El día de hoy precisamente nos acompaña el economista Alberto Acosta Burneo. Él es experto en economía, con quien estaremos abordando un tema muy interesante. Para esta entrevista también me acompaña mi compañera Teresa Menéndez. Tere, bueno, vamos a abordar este tema interesante y le damos la bienvenida precisamente al economista. Economista, ahí está. Gracias por conversar con nosotros. Abordando esta temática, la ecuadolarización, la cual, si bien es una entrevista que el economista Andrés Arauz dio hace 4 meses, cuando ni siquiera sabíamos que íbamos a ir de nuevo a elecciones, sin embargo, él hoy es candidato y tiene este pronunciamiento otra connotación. ¿Qué podemos decir de esta ecuadolarización? ¿A qué se refiere? ¿Qué podemos interpretar sobre esto? Bueno, Andrés Arauz lo que plantea es una salida para librarse de la camisa de fuerza que es la dolarización. No es una sorpresa para nadie, y lo sabemos todo el mundo, que el correísmo ha sido tradicionalmente crítico de la dolarización. Y es crítico de la dolarización porque es para los gobiernos una camisa de fuerza. Limita el gasto público y limita también el populismo. Entonces, estos políticos de manera tradicional se han opuesto siempre a la dolarización, pero han entendido que salir de la dolarización es muy difícil. Ahora, en esta entrevista con un medio argentino, Andrés Arauz nos propone una salida y nos dice, este es el mecanismo que se puede aplicar. ¿Qué es lo que nos propone? En pocas palabras, propone que se utilicen los dólares solamente para el comercio exterior, es decir, que el Banco Central incaute divisas, que sea el que acumula los dólares verdaderos. Esos se utilizan administradamente por parte del gobierno para hacer comercio exterior, y que localmente usemos medios de pago electrónicos. Es decir, localmente no usaríamos dólares, sino ecuadólares. ¿Y por qué hacer todo este cambio? Porque dentro de la visión de Arauz, una visión equivocada, cree que se crea riqueza aumentando la cantidad de dinero. Y claro, si son dólares verdaderos, nosotros no tenemos la maquinita de imprimir billetes de dólares. Esas las tiene la Reserva Federal de Estados Unidos. Entonces su solución es que adquiramos esa maquinita de crear dinero, pero a través de los medios de pago electrónicos. Si es que se manejan ecuadólares internamente para el mercado doméstico, el gobierno está capacitado para poder ampliar la oferta monetaria ilimitadamente. Y encuentra la solución a darle la vuelta a la dolarización. Habla de una moneda regional, que para lo cual ya existiría intereses de presidentes aliados, podríamos decir, que mantienen la misma línea ideológica, política. ¿Qué tan preparada está la región para poder hacer esa convertibilidad? Bueno, esa es la cereza sobre el pastel, porque no solamente que habla de tener el ecuadólar que emite el Banco Central, que es este dinero electrónico que se maneja internamente, sino que también habla de que adoptemos esta moneda regional, esa moneda que la quieren llamar el sur. Y es una moneda que está impulsada como iniciativa de Brasil y de Argentina principalmente. El problema es que quienes proponen esa divisa, el uso de esa moneda regional, son precisamente quienes tienen un récord deplorable en la administración de sus propias monedas. Tanto Brasil como Argentina han tenido episodios de hiperinflaciones, cambio de monedas porque han destruido sus monedas. Argentina sigue con esos problemas, y Argentina este momento, al día de hoy, tiene niveles de inflación cercanas al 100%. Es decir, la moneda argentina pierde valor día tras día, los salarios pierden valor. Entonces, definitivamente me parece que es absolutamente descabellado que quienes han tenido un récord tan deplorable en manejo de sus propias monedas, ahora nos quieran proponer que el resto de países de la región usemos de esta moneda que ellos quieren administrar. Es simplemente inconveniente e inaceptable. Ahora, la economía de Ecuador, más allá de que sea local, de que sea regional, si bien ahora tenemos un riesgo país que es altamente un récord en la historia económica precisamente del Ecuador,
Y el empezar a hablar de una moneda paralela que, aunque Luisa González ha rechazado y dice que no, que se va a fortalecer el sistema de dolarización, pero que sin embargo ya empieza como a crear muchos debates, ¿no? De hecho, estamos abordando el tema. ¿Ecuador está preparado quizás para poder hablar de una moneda alternativa? Quizás no ahora, pero en lo posterior. Yo creo que los ciudadanos no podemos aceptar que nos quiten el dólar, porque el dólar ha sido la segunda independencia del Ecuador. Y yo creo que es tanto o igual de, o tal vez más importante que la independencia cuando nos transformamos en una república. Porque esta fue la independencia del dinero de los políticos, de las manos de los políticos. Hasta cuando teníamos sucres, los políticos manipulaban nuestro dinero, manipulaban el poder de compra. La dolarización permitió liberarnos de esa carga de estos políticos que se metían a manipular el poder de dinero a través de la impresión indefinida de billetes. Ahora, con el dólar, ya los políticos no pueden meterse con el poder de compra de nuestro dinero, entonces no lo podemos aceptar. Y por otro lado, es muy claro que todos los políticos, cuando se les pregunta, todos van a decir: yo defiendo la dolarización. Esa es la respuesta de cajón. No, el asunto aquí no es qué es lo que dicen, lo importante es lo que hacen. Por sus hechos los conoceréis, dicen por ahí, con mucha sabiduría. Y eso es lo que vemos que no está sucediendo. Cuando algún candidato nos dice que va a coger el dinero de la Reserva Internacional, que es el dinero de los depositantes, que está encargado en el Banco Central a través del encaje bancario, está afectando la dolarización. Cuando un candidato dice que va a emitir ecuadólares, está afectando la dolarización. Entonces, lo importante aquí es qué están proponiendo, no que todos dicen de boca para afuera voy a defender la dolarización, pero con los hechos terminan minando la dolarización. Eso es lo que tenemos que estar atentos, a qué es lo que proponen, no qué nos dicen. Economista, buenas noches. Teresa Menéndez le saluda. Si bien con la dolarización la economía ecuatoriana tuvo una relativa estabilidad, quizás pensar en una moneda propia, tener nuevamente nuestra propia moneda a largo plazo o ir allanando el camino, ¿podría ser una opción o definitivamente no? Nos tenemos que quedar con la dolarización. Yo creo que aquí los ciudadanos tienen que decidir. ¿Quieren que vuelva el sucre? Recuerden lo que era el sucre, una moneda que perdía valor día tras día, porque hay que estar muy claros. Las instituciones, la institucionalidad en el Ecuador es una institucionalidad débil. Y por eso es que los gobiernos deciden manejar al Banco Central como una caja chica. De hecho, la Constitución de 2008 establece que el Banco Central sea una dependencia del Ejecutivo. No hay independencia del Banco Central. Entonces, ¿qué podemos esperar en un entorno así? Que a la vuelta de la esquina, cuando hay una moneda propia, estén imprimiendo aceleradamente y que de la noche a la mañana nuestros ahorros pierdan valor, que nuestros salarios no alcancen para nada porque la inflación hace que se licúe el valor, como pasa en Argentina, que de un año a otro el poder de compra ha caído a la mitad. Compran la mitad con la misma cantidad de dinero. Eso es lo que quieren los ciudadanos, volver a ese entorno del sucre. Hasta ahora las encuestas dicen lo contrario. Dicen que los ciudadanos queremos mantener el dólar y creo que así tiene que ser, que el día de mañana lo que tenemos que hacer es que si los ciudadanos queremos otra moneda más, podemos escoger y no solo tener dólares, sino también euros, o yuanes, o cualquier otra moneda que queramos, pero que escojamos los ciudadanos. Lo que no podemos aceptar es que nos quieran imponer a la fuerza una moneda, y peor, una moneda que lo que buscan realmente es devaluarla, imprimir en grandes cantidades para poder financiar un gasto público imparable, pagando nosotros la cuenta, los ciudadanos, a través del impuesto más perverso que existe, que es el impuesto inflación. Es decir, que quizás usted sugeriría una consulta popular para que la gente se pronuncie sobre particularmente la dolarización o tener una moneda propia. No, yo creo que no hay que preguntar nada, basta ver las encuestas y las encuestas dicen los ciudadanos quieren el dólar. No hay nada más popular, ningún candidato a ninguna dignidad es más popular que el dólar. El dólar es lo más popular que existe en el país. Lo que sí me parece es que sí valdría la pena eventualmente, y puede ser vía consulta o si no en alguna ocasión que se haga una asamblea constituyente, tenemos que blindar de una vez definitivamente al dólar, a la dolarización. Que no haya estos intentos nuevamente de políticos gastadores y irresponsables que quieren meterse con nuestra moneda. Esa preocupación tiene que desaparecer. Y la solución definitiva para poder tener el dólar a salvo en el Ecuador es eliminando el Banco Central. Ese es el pendiente.
Tenemos que eliminar el Banco Central porque es esa tentación permanente de los políticos para cogerse el dinero que no les corresponde, para imprimir dinero o emitir billetes o dinero electrónico, cuando en dolarización eso es precisamente lo que busca la dolarización, es eliminar la emisión de dinero por parte del Banco Central. Entonces, la única manera de estar tranquilos y olvidarnos de estas discusiones para que vengan las siguientes elecciones y ya no tengamos ni siquiera que discutir de este tema, solamente se podrá hacer cuando el Banco Central haya desaparecido y no haya riesgo de que los políticos quieran manipular la cantidad de dinero que existe en el país. Ahora, perdón, Mercy, una pregunta más. Economista, aprovechando su presencia aquí en la defensa, queremos consultar, ya están definidos pues el orden de participación de los candidatos de cara al debate presidencial de este domingo. ¿Cuál debería ser en materia económica la prioridad, lo que deberían estar abordando y realmente hablando de ese tema los candidatos, hablando en materia económica? La prioridad es cómo destrabamos la inversión. Este es un país que no crece, que crece lentamente, de manera insuficiente, que no genera suficiente empleo, que no genera oportunidades, donde las nuevas generaciones tienen que emigrar para encontrar oportunidades. Y aquí nadie tiene apuro de hacer nada. Y mientras tanto, los grandes desafíos vienen por el lado de hacer crecer a la economía más rápido. Y la manera de que la economía crezca más rápido es con más inversión, porque la inversión eleva la producción, eleva el empleo, genera bienestar. Entonces, el gran desafío en el país es cómo incentivamos la inversión. En ese tema justamente de economía y propuestas de los próximos gobiernos y esta cereza el pastel, como usted ha señalado, de que se empieza a hablar de una moneda alternativa, más la problemática que estamos teniendo nosotros con todas las bandas ilícitas, ¿no? El empezar a hablar de una moneda alterna, también esto podría poner en riesgo a todos estos grupos de narcotráfico que lo que buscan en países como nuestros es lavar dinero. Acá podría estarse abriendo quizás una gran oportunidad para que también este ilícito aumente. Bueno, hay que estar muy claros que con cualquier moneda que usemos, el narcotráfico va a seguir buscando cómo ingresar al Ecuador, porque lamentablemente hay los incentivos económicos. El país se ha vuelto muy atractivo para el tránsito de la droga y el desafío, una lucha contra el narcotráfico, lo que hay que entender es que hay que atacar los intereses económicos. Tiene que dejar de ser una actividad tan rentable. No hay una salida muy sencilla para ese problema. Pero con cualquier moneda, y esto no es un tema que si porque tenemos dólares viene el narcotráfico o si no tenemos, eso no tiene nada que ver porque vemos cómo el narcotráfico está en países con distintas monedas, en países pobres, en países ricos. El problema del narcotráfico es más bien un tema de la rentabilidad tan elevada que tiene esa actividad. Al ser una actividad ilícita, hay mucho riesgo de por medio y al mismo tiempo hay muchísimos rendimientos muy grandes que hacen que generan incentivos para que muchas personas busquen entrar a esa actividad. El tema de lo que propone Andrés Arauz, o que conversó sobre este tema, ¿en qué se podemos diferenciar esta propuesta con el dinero electrónico? Por ejemplo, ahorita utilizamos mucho la banca móvil precisamente por el tema de inseguridad, en donde ya hacemos transferencia, ya no tenemos dinero en físico. ¿En qué se diferencia esta modalidad con lo que propone Arauz? Bueno, hay que estar muy claros que son cosas totalmente distintas. Y eso es algo que no lo quieren ver, pero hay que entender que la banca privada no hace emisión primaria de dinero, es decir, no crea dinero del aire. Lo que hace es que tiene un efecto multiplicador a través de los depósitos y el crédito. Pero en cambio, el Banco Central sí puede emitir dinero físico o dinero digital, lo que se conoce como emisión primaria. Entonces, en términos técnicos, son dos cosas totalmente distintas. Emisión primaria por parte del Banco Central, que es crear dinero de la nada, y emisión secundaria, que tiene un efecto amplificador a través del crédito, los depósitos. Y está limitado además por el encaje bancario. Entonces, lo que están proponiendo con el dinero electrónico de Arauz es una cosa totalmente distinta. Es como querer comparar a un delfín con un caballo y decimos o una ballena con un caballo, y decimos que lo que sucede es que los dos son animales, entonces son comparables. Simplemente no son comparables, son animales distintos. Lo mismo es el dinero electrónico con emisión primaria por parte del Banco Central, que es totalmente distinto a el dinero electrónico en manos del sistema financiero.
Importante esa aclaración que precisamente queríamos que usted la ampliara. Ya para ir finalizando en el tema económico del país, ¿cómo tomará el nuevo gobierno o con qué se encontrará el nuevo presidente en cuanto al tema económico, precisamente cuando vemos de que está bastante débil? Definitivamente hay un entorno muy complejo. Estamos frente a una tormenta perfecta. Están confluyendo varios factores. Por el lado fiscal, han caído los ingresos petroleros significativamente. Se abre la brecha fiscal, hay una necesidad de financiamiento muy grande, pero hay dificultad para acceder a ese financiamiento. El mercado de capitales está cerrado. Por el lado interno, estamos a las puertas de una consulta popular para cerrar el cuarto bloque petrolero del Ecuador. El año pasado ese bloque, el Yasuní TT, representó ingresos por una utilidad neta de $1.200 millones. Eso es lo que el fisco va a dejar de recibir año tras año. Se va a abrir nuevamente la brecha fiscal si es que gana el sí en la consulta, que implica dejar el petróleo bajo tierra. Y tenemos además, estamos a las puertas de un fenómeno del Niño que puede ser relativamente destructivo. Todo esto dentro de un entorno, un panorama de incertidumbre política, elecciones anticipadas, todo esto ahuyenta la inversión, pospone decisiones de consumo. Entonces estamos frente a un entorno realmente complejo y el nuevo presidente va a tener que enfrentar ese entorno, considerando además que va a tener una vida muy corta, año y medio de presidencia. Eso genera mucha incertidumbre porque es muy probable que primen objetivos electoreros, cortoplacistas, y que el objetivo sea ganar las elecciones de 2025 en vez de hacer una política sostenible en el tiempo en beneficio de los ciudadanos. Economista, por mi lado también termino mi consulta con esta pregunta. Se ha dicho, algunos candidatos han comentado que una vez que lleguen al poder quieren mandar abajo todo lo que ha hecho el presidente Lasso en este último periodo, justamente hablando de los decretos ley urgente como el de la economía familiar. ¿Qué tan viable es esto? ¿Es procedente o cómo le tocará enfrentar esto al nuevo presidente y a la nueva asamblea que se va a instalar? Bueno, eso es lo lamentable en este país del borra y va de nuevo. Todo, por definición, todo lo que hizo el anterior está mal, hay que empezar de nuevo. Entonces, el país de la refundación, creemos que hay que refundar el país cada cierto tiempo, cada nuevo que llega quiere borrar todo lo anterior y así el país no avanza. El país recorre sobre su mismo terreno. Esa es la realidad del Ecuador, en donde en vez de construir sobre lo que se hizo el anterior, reconociendo lo que estuvo bien y tratar de construir, nuevamente, y esto sucede presidencia tras presidencia, queremos borrar todo y empezar de cero. Pues si cada 4 años o cada 3 años o 5 años empezamos de cero, es evidente que no avanzamos hacia ningún lado y eso es lo que se ve en la realidad del Ecuador. Un país atrasado, subdesarrollado, en donde cada vez hay menos oportunidades para los jóvenes y en donde la migración termina siendo la única válvula de escape. A esto sumado también las tasas de desempleo. ¿Cómo evitar de que este año y medio menos que tenga el nuevo presidente se dedique desde la economía, se dedique a utilizarlo únicamente para promocionar una posible candidatura a 2025? ¿Cómo podemos detectar esos factores? Esa es una de mis grandes preocupaciones. Yo creo que lamentablemente los incentivos para el cortoplacismo, los objetivos electoreros van a primar, porque lo más probable es que quien llegue a Carondelet tenga como mira y como objetivo principal ganar las elecciones de 2025. ¿Y cómo se ganan las elecciones de 2025? Pues siendo lo más irresponsable posible. Hacer la mejor fiesta, que todo el mundo se acuerde de la fiesta, de lo maravilla que fue. No importa que el día de mañana toca pagar las cuentas, que no hay recursos, que eso va a generar graves desequilibrios. Lo importante es que haya una gran fiesta hasta las elecciones de 2025. Entonces, eso tenemos que estar muy atentos los ciudadanos a las políticas que se planteen, poder cuestionar enérgicamente aquellas políticas cortoplacistas que impliquen esa política del pan para hoy, hambre para mañana, que es lo que debemos evitar. Su última reflexión, y con esta también ya cerramos la entrevista, lo que acaba de señalar, mantener un populismo de que la gente esté contenta aunque no se esté atacando directamente las causas, sino tan solo se esté actuando de forma y no de fondo más bien.
Quizás este tema de ponernos a hablar de la ecuadolarización, que pudiera ser un plazo a mediano largo, pudiera ser una propuesta a mediano o largo plazo, forma parte a lo mejor de esta estrategia de ponernos a hablar de un supuesto cuando en realidad hay otras problemáticas que son de trabajarlas de manera urgente y ya. Sí, yo creo que lo importante aquí es que ya ojalá algún día de la política ecuatoriana se destierren esas ideas que destruyen. El proponer crear una moneda paralela, un ecuadólar, o proponer ingresar a un experimento regional que tiene una dudosa probabilidad de éxito, no nos hace bien, no nos beneficia. Propongan, y más bien que los candidatos y los políticos les dediquen todo su esfuerzo a cómo impulsar la inversión, cómo generar empleo, y no a seguir viendo maneras de cómo meterse con la plata que no les corresponde. Con nuestros depósitos no se metan, con el encaje bancario no se metan, no les corresponde. Entonces, es más bien una tarea de los políticos que se enfoquen en construir, y los ciudadanos tendremos que estar siempre atentos para evitar que se metan a lo que no les corresponde. Muy bien, ha sido la participación del economista Alberto Acosta Burneo, quien conversó esta noche con La Defensa aquí en Contralanza sobre este tema de la ecuadolarización, dejándonos algunos ejes bastante interesantes a ser analizados. Gracias, economista. Muchísimas gracias, siempre es un gusto. Para estas votaciones, el Consejo Electoral adaptó 390 recintos electorales en todo el país. Asimismo, el máximo organismo comenzó ya con la distribución del material electoral el domingo, lo hizo directamente hacia las provincias del Oriente. Al momento existe el 80% ya de impresión de las papeletas para asambleístas nacionales y para las otras dignidades está a un 100%. Aquí cabe señalar de que también, si decimos todavía está en un 80% los nacionales, ¿cómo es que ya están empezando a entregar el material? Pues precisamente las papeletas que ya están impresas son las que se están distribuyendo, según justamente el Consejo Electoral. Sí, lo pudimos confirmar en La Defensa con el CNE y nos ha indicado que precisamente todo el material que se está distribuyendo, hay un cronograma para eso, ¿no? Por provincias, es el que está completo, ¿no? O sea, para aclarar cualquier duda, son kits completos, sellados, que solamente se van a abrir el día de las elecciones en las juntas electorales. Entonces, el 20% restante de las papeletas para asambleístas nacionales, pues se integrarán al kit electoral de las últimas provincias en el calendario de distribución. Así es, y así avanza este proceso electoral, ya con un padrón electoral constatado y que ya lo hemos dicho, es de 13.4 millones de ciudadanos que están habilitados para acudir a las urnas, así también más de 4.000 recintos electorales que se encuentran habilitados en todo el país y por supuesto la movilización ya del material electoral a diferentes provincias.